Porque la salvación no es por obras, sino por gracia, para que nadie se gloríe. Tú y yo podemos ser salvos, tener el Espíritu Santo de Dios, tener la vida eterna en las manos de Dios. Pero en esta tierra, por falta de revelación, del conocimiento de Dios, vivir tristes, fracasados, arruinados, oprimidos y derrotados por el enemigo. ¿Aló? Vuelvo y le repito y más pausado. Tú y yo podemos tener el Espíritu Santo, podemos tener la salvación en la mano de Dios, podemos ir a la presencia del Señor. Pero por falta de conocimiento y de la revelación del propósito de Dios para tu vida, vivir en esta tierra, aunque salvos y llenos del Espíritu Santo, vivir tristes, fracasados, arruinados, derrotados y oprimidos por el enemigo. Si tú tienes el Espíritu Santo y has nacido de nuevo, tú no puedes ser poseído por Satanás, pero sí puedes ser oprimido por falta de conocimiento de Dios, por falta de la revelación de Dios y por los derechos legales y las puertas que le abramos también. Vemos el caso de David, un hombre conforme al corazón de Dios, pero cometió un error y tuvo que asumir las consecuencias de su error cuando se metió con la mujer del general que estaba de campo de batalla de Urías. Y llegó el profeta y lo confrontó. Nunca se apartará la espada de tu casa. Ojo, mi hermano, no usemos la libertad en Cristo como libertinaje, porque nos podemos ir de pérdida. ¿Aló? ¿Cuántos quieren conocimiento de Dios? Revelación de Dios. Tienes que adorarlo. Tienes que buscarle en espíritu y en verdad. Primera de San Juan, capítulo 3, verso 8 dice, vuelvo y repito, primera de San Juan, capítulo 3, verso 8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Para esto apareció quién? Jesucristo, para deshacer las obras del diablo. Y tú y yo somos los encargados de que esa palabra se ejecute en esta tierra. Porque la Biblia dice que en el principio Dios creó al hombre conforme a su imagen y conforme a su semejanza. ¿Usted sabe qué significa imagen, la palabra imagen? La palabra imagen significa copia de un original. El original es Dios. Y tú y yo somos la copia plasmada en esta tierra de lo que es Dios. Por eso tenemos capacidad de pensar, tomar decisiones, de reír, de llorar. Tenemos poder, tenemos autoridad, tenemos inteligencia, porque tenemos parte de la gloria de Dios. ¿Aló? ¿Cuántos son la imagen de Dios? Se tiene que representar. Hay mucho que dice, hijo de tigre sale. Y ahí para allá no. Hijo de tigre sale pintado. O está el palo, está la astilla. ¿Verdad? ¿Cuántos veces les he dicho? Eso significa que la gente va a ver a Cristo a través de ti. A través de mí. A través de tus palabras, de tu comportamiento y de tus obras. Por eso es que tú tienes que esforzarte que las señales te acompañen, que los milagros te acompañen, que las sanidades se manifiesten,
de nuestro Señor Jesucristo. Jesús dijo en San Juan capítulo 14 versículo 12, dice la Escritura: el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y mayores aún, porque yo voy al Padre y ustedes están aquí, y todo lo que pidan en mi nombre les será hecho. Entonces, ¿usted cree? ¿Ha creído en él? Las obras que él hizo, ustedes las van a hacer también. Tercer punto, dice: venciendo por medio del poder y la autoridad en Cristo. Tercer punto, para deshacer las obras de las tinieblas y establecer el reino de Dios. Venciendo por medio del poder y la autoridad en Cristo. Amén. ¿Aló? No se me distraigan. Los que están, los que queden, los quiero atentos acá. Venciendo por medio del poder y la autoridad en Cristo. Quiero explicarle qué es poder para que usted entienda claramente de qué es lo que estamos hablando, y cuando usted lea en la Biblia que usted tiene poder y autoridad. Amén. Poder significa energía, fuerza, potencia, autoridad. Eso significa poder: energía, fuerza, potencia, autoridad. Y en griego es la palabra dunamis o dínamo, que significa dinamita. Y ese dunamis, esa dinamita, esa energía, esa fuerza, esa potencia te llevará a que se manifieste el poder sobrenatural de Dios, y se manifieste con señales, con milagros, con prodigios, con la resurrección de muertos, con la sanidad de los enfermos, con la expulsión de demonios y el establecimiento del reino de Dios. Amén. Eso significa poder. ¿Y qué es autoridad? Autoridad significa poder que tiene una persona para hacer o decir algo legítimamente o legalmente. Eso es lo que faculta para ello. El término está asociado a conceptos de fuerza y potencia, así como de jerarquía. En palabras textuales significa: autoridad es el derecho legal para ejecutar en lugar de Dios o como Dios mismo aquí en la tierra. Es la autoridad que Dios le da al hombre para que lo represente y decida como Dios mismo aquí en la tierra. No es que somos dioses, somos la imagen de Dios y la representación de Dios aquí en la tierra. Por eso cuando creó al hombre le dijo: enseñoréate. Enseñoréate, le dio potestad. La palabra potestad significa autoridad. Eso significa que tenemos el derecho legal por parte de Dios para ejecutar la palabra de Dios, para ejecutar el escrito está. Tenemos la autoridad, el respaldo, la legitimidad por parte de Dios para operar en el mundo natural y en el mundo sobrenatural. ¿Sí estamos entendiendo? Necesitamos el poder y necesitamos la autoridad. Si ve que tenemos que salir del tradicionalismo, tenemos que salir del legalismo, tenemos que salir de la religiosidad, tenemos que salir de un evangelio tradicional. Nos tienen que acompañar las obras. Las obras que Jesús hizo, nosotros las haríamos también. Nunca la Escritura revela de que Jesús haya sonado con la sombra. Y vemos más adelante el apóstol Pedro, que el Espíritu Santo usaba la sombra de Pedro para sanar los enfermos. Ahora, aún la misma ciencia y el avance tecnológico de la humanidad, podemos administrar liberación por teléfono, dar una palabra profética de una parte del mundo al otro. Tenemos que usar los medios, tenemos que usar los recursos, tenemos que usar las herramientas. El brujo enseña tonterías, engaños por medio de televisión, por medio de la radio, por medio de los celulares, y nosotros, el cuerpo de Cristo, estamos quedados, estamos dormidos.
dormidos y no utilizamos los medios, no utilizamos las herramientas que Dios nos utilizó. Tenemos que, cuando oremos por abrir canales de televisión, que cuando se ore por un canal de televisión, al otro lado de la pantalla los enfermos sean sanados, sean liberados, el motivo sea libre, familias restauradas, el que se iba a suicidar en el momento para, porque el Espíritu de Dios lo va a redarguir y en ese momento hay una conversión, un cambio en su vida. Tenemos que marcar la diferencia. Somos la generación de estos últimos tiempos para marcar la diferencia, para establecer el reino de Dios y despojar el reino de las tinieblas. Amén. Amén. Dile a tu hermano que tiene a la par: tienes poder. Ok, eso como ensayo estuvo bien. Ahorita sí que una autoridad. Dígale: tienes poder y tienes autoridad con derecho legal por parte de Dios. Lucas 9:1 dice, voy avanzando rápido, ya voy a culminar. Lucas 9:1 dice, aparte hay otro texto, San Juan capítulo 1 versículo 12 dice: y a los que le recibieron, a los que creen en él, potestad les fue dada de ser hechos o llamados hijos de Dios. Es el poder, la autoridad para ser llamado hijo de Dios y para que lo representes en esta tierra con un derecho legal. Tienes que apropiarte esa palabra, mi hermano, mi hermana. Tienes que compartirla, tienes que enseñarla. Lucas 9:1 dice: reuniendo a sus 12 discípulos les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. ¿Qué les dio? Poder y autoridad. Les dio el derecho legal. Los comisionó. ¿A quiénes? ¿A los simpatizantes? ¿A los seguidores? A los discípulos. ¿Cuántos discípulos de Jesucristo hay aquí? Esa palabra es para ti. Mateo capítulo 10 verso 1. Voy a avanzar rápidamente. Esto es una mini conferencia, profeta. Mateo capítulo 10 verso 1 dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad, diga conmigo, autoridad, sobre los espíritus impuros, para que los echaban fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Pasamos al versículo 7 y 8. El 7 dice: y yendo, predicar, diciendo, ¿y yendo qué? Predicar. Lo mismo que hizo Jesús. Jesús predicaba, Jesús enseñaba y luego lo acompañaba lo sobrenatural del reino de Dios. Cuando vayan, ir y predicar, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y a causa de la unción, todo yugo, toda cadena y toda fortaleza se rompe, se destruye, se aniquila por el nombre de Jesús, por la sangre del Cordero, por la unción y la presencia del Espíritu de Dios. El reino de los cielos se ha acercado. Sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera a los demonios. De gracia, gratuitamente has recibido. Da de gracia y gratuitamente lo que has recibido. ¿Qué has recibido tú? Tú no puedes decir que no tienes ningún talento, ningún don, ni ningún ministerio para cumplir dentro del cuerpo de Cristo. La palabra ministerio significa mayordomo, administrador y servicio. Eso significa la palabra ministerio. Tú tienes un ministerio. Tú tienes un servicio para cumplir dentro del cuerpo de Cristo. Tú tienes una función específica para cumplir dentro del cuerpo de Cristo.